Guerreros SME. Noticias del SME en frecuencia laboral 17 de marzo del 2012. Esta semana hubo mucha participación de todos los trabajadores y eso demuestra la gran conciencia de clase por defender al Sindicato Mexicano de Electricistas. Hay muchísima información e iniciamos con frecuencia laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Y de lleno en la información, en demanda de justicia para los trabajadores se manifestaron ayer viernes 16 de marzo del 2012 trabajadores de diferentes organismos públicos, organismos desconcentrados y trabajadores al servicio del Estado, fundamentalmente como Mexicana de Aviación, IMSS, del gobierno capitalino y los electricistas en resistencia, entre otros, quienes marcharon del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino. Sí, es importante señalar, las demandas centrales es justicia para los trabajadores. En el caso de Mexicana de Aviación ya llevan 1 año, 7 meses de haber sido despedidos, o el término, ahí no ni sabemos cómo es el término, licenciado, porque nunca había pasado en el país de que una empresa, una concesión pública de un día para otro, se declarara en quiebra o más bien cerrara operaciones, los trabajadores a la calle, toda una opacidad y corrupción de este gobierno Felipe Calderón, ¿no? Efectivamente, incluso con la poca posibilidad de que regresen y sin cobrar salarios. Eso es lo más delicado y solamente en México pasa este tipo de atracos porque no es otra cosa más que robarle los derechos a los trabajadores que están establecidos en la propia Constitución y en la ley. También marcharon sindicatos del Distrito Federal como el SUTIEMS, que está demandando se les entregue su toma de nota. No les dan su toma de nota porque son de los pocos sindicatos democráticos en el Distrito Federal que han impulsado importantes movimientos para reivindicar los derechos de los trabajadores y los tienen reprimidos con la falta de toma de nota. Una importante presencia de trabajadores del Seguro Social que demandan que se transparenten los recursos del Seguro Social. Ellos encontraron tienen un audio que dura 3 horas, ese audio del Consejo Técnico del Seguro Social, que están planeando cómo acabar con esta institución que es de beneficio para todos los trabajadores. Pretenden despedir a más de 370,000 trabajadores, reinstalarlos sin condiciones de contrato colectivo de trabajo y todo con la complicidad de su dirigente, Valdemar Gutiérrez Fragoso, diputado del Partido Acción Nacional. Sí, en ese caso lo están acusando de haber cometido delitos electorales el fin de semana pasado, porque dicen que los obligó a ir, pero ahí pueden demandarlo, ¿no? Y aunque dicen que lo que está haciendo es quitarle sus derechos sindicales, pero bueno, pues ya los que no tienen derechos sindicales bien pueden demandarlo porque dicen que los obligó a ir al acto de Josefina Vázquez Mota, y bueno, ellos se vengaron saliéndose antes de que la señora terminara de hablar. Esa es la consecuencia de que pues ahora ya el corporativismo sindical ya no funciona como funcionaba con el PRI, porque ya los trabajadores, muchos de ellos, pues son disidencias de sus dirigentes, ¿no? Y ayer mencionaban algo que está sucediendo que sin que se dé a conocer en la luz pública, cómo poco a poco han ido entregando servicios del Seguro Social a la iniciativa privada. Incluso demandaron que gran parte de las actividades que se desarrollan, como lo que son ambulancias, como la lavandería, como los propios medicamentos, médicos subrogados, cómo vienen poco a poco desmembrando las actividades del Seguro Social y entregándole a privados, concesionadamente, actividades que son exclusivas del propio seguro. También se mencionó cómo han estado utilizando los recursos del Seguro Social, lo que tienen de presupuesto lo meten a la bolsa de valores para financiar a empresas privadas, y por otro lado se está creando pues toda una deuda dentro del Seguro Social, que la única finalidad es la privatización de la seguridad social en nuestro país. Este titular, Sergio Hidalgo, queremos mencionarlo para que lo conozca la audiencia. Estuvo el director del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, el SAE, al que nombró Calderón como liquidador de Luz y Fuerza del Centro. Nunca hizo inventarios de Luz y Fuerza del Centro. Nunca registró el patrimonio de Luz y Fuerza del Centro en la Dirección de Bienes Nacionales.
nunca abrió una página, porque así lo establece la ley del SAE, que deben de abrir una página para que pueda ser consultada por todos los que tengan interés sobre el tema. Se dedicó a vender bienes de luz y fuerza del centro, incluso a saquear los archivos generales de luz y fuerza del centro, que es un patrimonio de todos los mexicanos, tanto en la parte técnica, en la parte administrativa, y todas las cartas de signatarias de los trabajadores fueron abiertas de manera ilegal. Tampoco a la fecha ha entregado los informes financieros sobre el Fondo de Previsión Social, donde contempla los recursos para las jubilaciones y los recursos para el seguro sindical de los trabajadores. O sea, este tipo se ha dedicado a eso, a acomodarse en distintas dependencias, pero a su paso pues va haciendo un gran saqueo, y es increíble que hoy amenace a los trabajadores, dice que hay que obligarlos a reestructurar sus créditos para que pueda retirar las causas penales que hay en contra de ellos, ¿no? El toque crítico de Martín Esparza, líder del Sindicato Mexicano de Electricistas. Sí, hoy voy a hablar sobre el tema de la procuración y administración de justicia en nuestro país. Observamos que no hay justicia para los trabajadores. Llevamos una demanda laboral por despido injustificado desde noviembre del 2009, y la fecha que no se concluye ni siquiera las etapas para la presentación de las pruebas. Observamos que tanto la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje como los tribunales de circuito en materia laboral obedecen a los intereses de los patrones y a los intereses del propio gobierno. Hay un conflicto de intereses sobre el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas. Quien firmó el decreto ilegal es el Ejecutivo. Quien demanda la terminación de las relaciones individuales y colectivas es el SAE, que también es del Ejecutivo. Y quien dio un laudo de terminación de las relaciones fue la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Quien pone al presidente de la Junta también es del Ejecutivo Federal. Hay muchísimas violaciones procesales sobre todo este tema, lo que ha obligado al Sindicato Mexicano de Electricistas a ir más allá de nuestra patria para visibilizar el conflicto. Metimos una queja en las oficinas administrativas de Canadá y de Estados Unidos en materia laboral, donde observamos o denunciamos que México está haciendo prácticas desleales en el marco del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Todos los gobiernos están obligados a registrar sus propias leyes laborales y a cumplirlas, algo que no está haciendo México. Por lo tanto, del día 19 al 22 de este mes estarán autoridades laborales de Canadá y Estados Unidos a conocer del caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, a tomar testimonios de lo que ha sucedido a partir de este ilegal decreto. Vamos a poder presentar testimonios de compañeras que fueron despedidas siendo que estaban embarazadas, compañeras que tenían procesos de incapacidad, que estaban de vacaciones, compañeros que estaban a punto de jubilarse, compañeros que a lo largo de todo este peregrinar de la lucha han tenido problemas en cuanto a su alimentación, y eso le ha dado pues una serie de enfermedades, y la atención médica también. Entonces, testimonios incluso de aquellos que se liquidaron, que hicieron una empresa, y esa empresa recibieron su bono, su liquidación, un préstamo del gobierno, y al final terminó comprándoles la empresa al gobierno. Para darse un ejemplo, si la empresa costó 100 pesos, si valía 100 pesos, se la pagaron al trabajador en 10 y le quitaron todo su patrimonio. Hay casos de compañeros que se liquidaron y se metieron a trabajar con compañías de contratistas y están accidentados de manera muy grave. Incluso tenemos un caso que vamos a presentar de uno que tiene amputada una pierna. Hay un joven de 21 años también que tiene amputadas las 2 piernas, sin seguridad social. Vamos a poder visibilizar que la decisión de Felipe Calderón ha traído como consecuencia daños gravísimos a la salud de los trabajadores, a las familias propias de los trabajadores y en la indefinición jurídica a los propios jubilados. Por eso la necesidad del sindicato de ir a otras instancias a nivel internacional, porque no podemos dejar un precedente de esta naturaleza en nuestro país. Martín, repítenos nada más cuándo, a qué horas y en dónde. Del día 19 arriban a México autoridades laborales de Canadá y de Estados Unidos
van a tener una agenda de trabajo, que el día 19 se van a entrevistar ellos con las autoridades del gobierno federal, de la Secretaría del Trabajo. El día 20, a las 10 de la mañana, estarán en el Sindicato Mexicano de Electricistas, de las 10 a las 2 de la tarde, para recibir los testimonios de los trabajadores, y de las 3 de la tarde a las 5 de la tarde habrá una reunión de estas autoridades laborales con los despachos de abogados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Estamos llamando a toda la resistencia para hacer una valla humana sobre reforma que permita visibilizar y decirle a las autoridades todas las consecuencias que ha traído esta decisión autoritaria de despojar a 44,000 trabajadores de su fuente de trabajo. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. ¿Tenemos llamadas del auditorio? Arturo Higuera de Lomas de Atizapán felicita a los conductores del programa y pide a Martín que si puede mencionar algo sobre la reunión del martes que estuvo en Gobernación. Se suspendió la reunión del martes en Gobernación, la van a trasladar hasta esta semana próxima. Ellos el viernes o el día de ayer nos llamaban para que se instalara la mesa ayer, pero que a cambio dejáramos de hacer la marcha programada ayer 16 de marzo, que para los trabajadores es un día muy especial porque 16 de marzo se revisan los salarios, se revisan el contrato colectivo de trabajo, y ayer mostramos que a 2 años, 5 meses vamos a continuar defendiendo el contrato colectivo de trabajo. También Felipe González de Chalco dice: para contrarrestar todos los abusos laborales de los panistas, se deben de formar núcleos de personas para que se unan y se pueda hacer algo. Félix López de Iztapalapa dice que él cuenta con su queja ante Profeco, y cuando va personal de CFE le permite él el acceso a tomar la lectura del medidor. Pregunta al licenciado Luna si esto es correcto o no. Bueno, pues lo ideal es que ni siquiera les permita el paso, porque eso es en cierto modo consentir ya una situación que la queja lo que dice es que primero que se reconoce que como el único que tiene contrato es con Luz y Fuerza del Centro. Consecuentemente cualquier otra empresa o cualquier representante no tiene por qué andar haciendo eso. Y en agosto de este año concluyen los 3 años que le dieron el comodato a Comisión Federal de Electricidad, y en la defensa que está haciendo la CFE para no asumirse como patrón de los trabajadores del ESME dicen que nada más recibieron la infraestructura de manera provisional, que no es definitiva, que esa infraestructura no la adquirieron y además que no se ha integrado al patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, ¿qué va a pasar en agosto de este año cuando se concluya el comodato? ¿Qué van a hacer los diputados? ¿Va a seguir la laguna jurídica? Y entonces, ¿por qué le están cambiando a todas las instalaciones el Luz y Fuerza del Centro? Le están poniendo CFE, y en Tlatelolco a todas las, ¿cómo les llaman? Registros, ya les pusieron un plástico que dice CFE. Sí, pues están robando las tapas de metal. Porque ya ahora son de plástico. Un reporte tenemos de que han estado quitando las tapas de los registros subterráneos y las están colocando en otras instalaciones de CFE en el interior de la República. O sea, están saqueando de aquí para llevar hacia otro lado. Así opera el cártel de la electricidad de México. También nos querías hablar sobre el contrato colectivo y el patrón sustituto, Martín. Sí, dentro de las violaciones procesales, el decreto de extinción ilegal de Luz y Fuerza del Centro lo basó Felipe Calderón sobre un tema de carácter económico, dijo, por el interés público y la economía nacional. Y los documentos secretos que se reservaron por 12 años tiene que ver también con un análisis sobre el contrato colectivo de trabajo, pero lo reservaron por 12 años. Y resulta que la demanda que hizo el SAE para dar por terminar las relaciones individuales y colectivas, prácticamente no coincide la demanda con la parte económica, sino ellos demandaron por un caso fortuito y una causa de fuerza mayor. Son 2 temas contradictorios y además no basados o sustentados o motivados por lo que establece la propia Ley Federal del Trabajo. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima. Guerreros ESME.